¿somos hoy la misma persona que fuimos en la infancia? En un sentido biológico, la respuesta parece evidente. Pese a los profundos cambios experimentados a lo largo de la vida adulta, el ADN permanece inalterado y, en consecuencia, seguimos siendo nosotros mismos. Sin embargo, esta afirmación se vuelve problemática cuando consideramos casos como el de una persona que padece la enfermedad de Alzheimer o ha sufrido una lesión cerebral grave. Si el acceso a los recuerdos se ve comprometido, o si se debilita significativamente la conciencia del tiempo, del espacio y de los otros, ¿puede sostenerse que subsiste el mismo yo? ¿Cuál es el origen de esta identidad personal? ¿Se trata de una realidad ontológica o de una construcción ilusoria producida por el cerebro y el cuerpo? El filósofo contemporáneo Julian Baggini inicia la trampa del ego con una célebre cita de David Hume, quien afirma lo siguiente. En cuanto a mí, siempre que entro en lo más íntimo de lo que llamo yo mismo, me encuentro con una determinada percepción u otra, de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer, de color o sonido. Nunca doy con mí mismo como algo distinto de estas percepciones. La tesis central de Hume sostiene que no existe un yo unitario, sustancial y permanente. Por el contrario, la identidad personal consiste en un conjunto, o haz, de percepciones en constante cambio. Nuestra experiencia ordinaria del transcurso del tiempo parece respaldar esta concepción, al mostrar la profunda mutabilidad de nuestros estados mentales, emocionales y cognitivos. La problemática del yo y de la personalidad ocupa un lugar central en la filosofía y la psicología contemporáneas. En este contexto, Baggini logra presentar de manera accesible algunas de las cuestiones más complejas y sugerentes del debate actual. Para ello, confronta dos concepciones opuestas de la identidad personal, la teoría de la perla, que postula un núcleo esencial e inmutable del yo, y la concepción de las defendida por Hume. A lo largo de su análisis, Baggini se dirige deliberadamente a un público no especializado. Para ello, incorpora perspectivas de individuos con experiencias vitales singulares, como lamas budistas, personas que han realizado una transición de género o quienes han acompañado a un ser querido en procesos de demencia. La pregunta fundamental que atraviesa su obra puede formularse del siguiente modo: ¿qué somos, en último término, y de qué depende la continuidad de nuestra existencia personal a lo largo del tiempo? El sentido del yo. La concepción de la perla del yo sostiene que, a pesar de los cambios experimentados a lo largo de la vida, existe una esencia personal, una forma de yo-edad, que permanece inalterada. Este yo esencial estaría dotado de libre albedrío e incluso podría subsistir independientemente del cuerpo tras la muerte. Sin embargo, pese a décadas de investigación, la neurociencia no ha logrado identificar dicha perla. No existe un yo esencial localizado en una región específica del cerebro. Por el contrario, la experiencia de singularidad personal y de control surge de la interacción coordinada de múltiples sistemas cerebrales. A diferencia de los seres humanos, otros organismos, como los lagartos, no poseen un sentido del yo en el mismo grado. Pueden experimentar una forma básica de autopercepción en el presente inmediato, pero carecen de lo que nos distingue de manera decisiva, un sentido del yo extendido en el tiempo. Los seres humanos disponemos de yos autobiográficos capaces de construir narrativas complejas y minuciosamente elaboradas a partir de la experiencia vivida. Cuanto mayores nos hacemos, explica Baggini, menos capaces somos de identificarnos de verdad, con seguridad, con nuestros yos pasados. Nuestros pensamientos y acciones son tan inescrutables como los de los extraños, o incluso más. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros conserva un sentimiento de yo-edad, que parece notablemente duradero. Aunque ya no seamos la persona que éramos décadas atrás, persiste un sentimiento de continuidad personal a lo largo de la vida. En este sentido, no se trata tanto de descubrir qué somos o cuál es nuestra verdadera identidad, sino de reconocer, según Baggini, la auténtica maravilla de que el yo pueda mantenerse durante largos periodos de tiempo.
El autor recurre asimismo a la obra de Paul Broks, neuropsicólogo clínico que trabaja con pacientes que han sufrido lesiones cerebrales a causa de accidentes de tráfico. Broks destaca la fragilidad del sentimiento del yo, profundamente dependiente del correcto funcionamiento cerebral. No obstante, también subraya un hecho significativo. Incluso cuando uno de los hemisferios cerebrales se encuentra dañado, con consecuencias para la memoria y otras funciones cognitivas, la mayoría de las personas conserva un sentimiento unificado de sí mismas. Esta tendencia hacia la autopercepción posee una fuerza extraordinaria y responde a una necesidad fundamental. No podemos funcionar como animales sociales si no nos concebimos a nosotros mismos y a los demás como yos diferenciados. Si el yo residiera en una única región cerebral, como postula la teoría de la perla, una lesión mínima bastaría para destruir por completo el sentimiento de identidad personal. En cambio, si el yo es el resultado de una interacción dinámica entre múltiples componentes, resulta más plausible que el sistema pueda resistir traumas parciales y compensar la destrucción de algunos de sus elementos. Incluso frente a lesiones cerebrales graves, los seres humanos estamos constituidos de tal modo que tendemos a reconstruir de manera constante un sentido narrativo del yo. El filósofo Derek Parfit define la identidad personal en términos de conectividad y continuidad psicológica. En esta línea, Bajini explica que la trampa del ego consiste en la capacidad del cerebro y del cuerpo para generar un fuerte sentimiento de unidad y singularidad. Este surge a partir de lo que en realidad es una secuencia confusa y fragmentada de experiencias y recuerdos. Precisamente porque no existe en el cerebro un centro único de control, esta ilusión de unidad resulta eficaz y persistente. ¿Qué somos? Si el yo carece de un centro sustancial y estable, cabe preguntarse si aún resulta legítimo afirmar que la persona posee un carácter definido. Julian Baggini recurre a diversos experimentos clásicos de la psicología social que ponen en entredicho la solidez de esta noción. Estos muestran que el comportamiento humano depende en gran medida de factores situacionales más que de disposiciones internas estables. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran los experimentos de obediencia a la autoridad llevados a cabo por Stanley Milgram. En ellos, los participantes aplicaban descargas eléctricas potencialmente dañinas a otros individuos simplemente para satisfacer las instrucciones de una figura de autoridad. En todos los demás aspectos, los sujetos eran personas consideradas y socialmente normales, sin embargo, el deseo de aprobación resultó ser más poderoso que la compasión. De modo similar, en el experimento de la cárcel de Stanford, Philip Zimbardo recreó durante varios días un entorno carcelario simulado. En el transcurso de apenas 24 horas, estudiantes universitarios habitualmente afables comenzaron a comportarse de manera cruel con aquellos sobre quienes ejercían poder. La vida humana nos proporciona plantillas o posibilidades de ser cualquier cosa en cualquier momento, afirmó Zimbardo a Baggini. Desde esta perspectiva, la idea de una dignidad humana intrínseca y la de un carácter moral estable aparecen como construcciones míticas. En la misma línea, Ion Dori sostiene en su obra, Falta de carácter, que los factores situacionales suelen ser mejores predictores de la conducta que los rasgos personales. Baggini sugiere, a partir de esta tesis, que muchos alemanes que vivieron bajo el Tercer Reich habrían llevado vidas moralmente irreprochables de no haber estado inmersos en un contexto social que incentivó conductas atroces. Del mismo modo, añade que muchas personas son capaces de vivir una vida buena y moral únicamente porque las circunstancias nunca las han puesto verdaderamente a prueba. El filósofo William James subrayó asimismo el papel determinante del entorno social en la configuración de la identidad personal. La familia, los amigos y las comunidades a las que pertenecemos contribuyen decisivamente a modelar quiénes somos. Al convivir con otros, adoptamos su visión del mundo, al tiempo que ellos asimilan la nuestra. James observaba que incluso elementos como la forma de vestir pasan a integrarse en la identidad personal. Lo mismo puede decirse de la vivienda, el automóvil u otras posesiones materiales.
Un colega de Bajini llegó a preguntarse si el teléfono inteligente, que almacena una cantidad ingente de información sobre nosotros, no constituye en cierto sentido una extensión de nuestra identidad. ¿Dónde termina el yo y dónde comienzan los objetos que nos rodean? El lugar que ocupamos en el mundo es lo que define quiénes somos, sostiene Bajini. Desde esta óptica, las relaciones que configuran nuestra identidad no son las que mantenemos de manera privada entre pensamientos y recuerdos, sino aquellas que establecemos con los demás. Somos, en gran medida, la suma de los roles que desempeñamos. No obstante, Bajini advierte que no somos meramente un agregado de funciones sociales. Más allá de los roles, poseemos un sentido psicológico del yo que persiste con independencia de las circunstancias vitales. De manera análoga, William James concebía el yo como la continuidad de sentimientos que se manifiesta en la corriente de la conciencia subjetiva. Sean cuales sean nuestras experiencias o el entorno en el que nos desenvolvemos, mientras exista ese flujo continuo de pensamientos y afectos, seguirá habiendo un yo. Crearse a uno mismo. Bajini sostiene que la filosofía budista muestra una notable consonancia con las investigaciones contemporáneas sobre la naturaleza del yo. De acuerdo con la enseñanza de Buda, los seres humanos no poseen una esencia fija e inmutable, por el contrario, somos el resultado dinámico de nuestras experiencias corporales, pensamientos y estados afectivos. Esta concepción guarda una clara afinidad con la teoría de las defendida por David Hume, aunque el budismo pone un énfasis particular en el potencial positivo que se desprende de la ausencia de un yo permanente. Desde esta perspectiva, la inexistencia de un núcleo inalterable no constituye una carencia, sino una oportunidad. A lo largo de la vida, mediante el refinamiento deliberado de nuestras percepciones, pensamientos y acciones, es posible crear el yo de manera consciente y progresiva. Esta idea se expresa de forma elocuente en el Dhammapada. El posero dirige el agua, el flechero templa la flecha, el carpintero dobla el tronco, el sabio se hace a sí mismo. Bajini reconoce que concebir el yo como una construcción resulta intelectualmente exigente, pues implica aceptar que no existe en su núcleo un sentido auténtico o esencial de la identidad personal. No obstante, señala que asumimos sin dificultad la realidad de múltiples entidades construidas. Un árbol, por ejemplo, no es más que la organización coordinada de miles de millones de átomos que funcionan como un sistema integrado. Del mismo modo, Internet no constituye una entidad singular, sino una compleja red de interconexiones. El hecho de que algo esté compuesto de múltiples elementos no lo vuelve menos real ni disminuye su eficacia explicativa. De manera análoga, aunque el yo sea el resultado de procesos múltiples y cambiantes, ello no le resta consistencia ontológica ni relevancia práctica. Al contrario, comprender su carácter construido permite asumir un papel activo en su formación y transformación a lo largo del tiempo. Identidad sin esencia. Uno de los ejemplos más sugerentes analizados por Bajini es el de Brooke McNanty. Se trata de una mujer que logró integrar de manera coherente roles aparentemente dispares, como los de investigadora académica, bloguera y trabajadora sexual. Esta pluralidad identitaria fue hecha pública a través del blog Bella de Día. A pesar de la marcada heterogeneidad de estas funciones sociales, McNanty las concebía como expresiones complementarias de una misma identidad, sin experimentar por ello ningún tipo de fragmentación psicológica. Este caso ilustra con claridad la tesis central de Bajini, quien sostiene que la identidad personal es menos unitaria, coherente, consistente y estable de lo que solemos suponer. Ello no implica, sin embargo, la negación de su realidad ni de su singularidad. En palabras del propio autor, somos sin duda menos unitarios, coherentes, consistentes y duraderos de lo que normalmente suponemos, pero seguimos siendo reales e individuales. Esta intuición encuentra una formulación poética en los célebres versos de Walt Whitman. Soy inmenso, contengo multitudes. Desde una perspectiva posmoderna, se ha sostenido que los seres humanos son fundamentalmente constructos producidos por el lenguaje, los procesos de socialización y las relaciones de poder. No obstante,
Bajini se distancia de una lectura reduccionista de esta postura y concluye que somos algo más que meras construcciones discursivas. Si bien carecemos de una esencia inmutable o de un alma eterna, poseemos unidad y continuidad psicológica. Es evidente que el yo existe, afirma, pero no es algo independiente de las partes que lo constituyen. De manera paradójica, Bajini argumenta que la aceptación plena de la multiplicidad de facetas que conforman nuestra identidad no conduce a la disolución del yo, sino que hace posible una vida más rica y significativa. Que seamos capaces de habitar esa pluralidad sin recurrir a la idea de una esencia eterna o de un alma inmaterial constituye, según esta perspectiva, un signo de madurez personal y filosófica. El mensaje final de Julian Bajini es claro y contundente: el cuerpo y el cerebro nos producen un sentimiento fuerte y continuado de yo, lo que nos da libertad para crear lo que somos. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.